Bueno, el equipo está unido, está fuerte, es algo que hemos ido construyendo desde el día a día, desde el primer día que pisamos esta ciudad deportiva en julio, y por eso se nos ha caracterizado, por ser un vestuario bastante unido, fuerte, y sí que es verdad que ahora ha venido un pequeño bache de estos dos últimos partidos, pero nos vamos a levantar mucho más fuertes y el día a día está siendo espectacular. Eso es, sí, al final cualquier persona que viene a vernos jugar, aparte de que jugamos muy bien a fútbol, destacan esa unión, ese compromiso, sacrificio, trabajo, y es que es así, o sea, diariamente te lo puedo decir yo, te lo puede decir cualquier compañero, que todo eso está y es lo que nos hace fuertes. Bueno, este domingo jugamos contra Alcira y nos esperamos, la verdad, que un partido complicado, como cualquiera de esta categoría. Sabes que cualquier equipo te puede hacer daño si desatiendes en algún momento alguna acción del partido. Y bueno, vamos a un campo grande, nos gusta, podemos jugar, que es lo que se nos da muy bien. Y bueno, es un partido complicado, la verdad. Sí, al final es un equipo que viene de segunda ref, que tiene gente con experiencia, tanto en segunda como en tercera, y como te he dicho anteriormente, son partidos de estar concentrados al máximo desde el minuto 1 hasta el último y estar atentos a cualquier cosa que ocurra. Sí, al final los equipos de abajo juegan no con esa presión, pero con esas ganas de tener que salir de ahí abajo y poder jugar más tranquilos, entonces eso suma mucho nivel de competición. A lo mejor pues, pueden ser partidos diferentes a la ida porque están jugando más y necesitan ya sacar puntos, entonces son partidos duros. Esta temporada para mí está siendo magnífica. A principio de temporada todos, el cuerpo técnico y jugadores, pues me nombraron capitán del equipo. Al final eso es una responsabilidad que no se le tiene que dar a cualquiera, y yo, gracias a esa confianza que me han dado, intento demostrársela en el día a día a ellos, y llevo aquí mucho tiempo y estoy encantadísimo, la verdad. Como capitán, a la gente nueva que entra en el club siempre se le inculca el ADN granota, que es sacrificio, esfuerzo y sobre todo ser una familia. Que vengan aquí, que se le olvide todo lo demás, que aquí venimos todos a hacernos mejores a los demás y a ser una familia.